Tengan muy buenos días, es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión queremos compartir la temática de diseño de evaluaciones en línea. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este día vamos a tener el placer de que Claudia nos explique un poco cómo diseñar evaluaciones en línea a través de Google Classroom, cómo asignarlas. Así que con ustedes va a estar Claudia Marroquín. Claudia es directora de diseño curricular en Tivox y ha preparado con mucho esmero esta presentación para que todo este proceso de cómo crear evaluaciones objetivas para sus estudiantes quede de forma muy clara. Ella les va a comentar la agenda, así que bienvenida Claudia y comenzamos. Bienvenidos todos. En esta mañana nos complace trabajar con ustedes en la parte de creación de evaluaciones en línea. La agenda que compartiremos esta mañana será procesos clave para el diseño de evaluaciones, buenas prácticas para el proceso de evaluación, diseño de evaluaciones en línea y al final tendremos preguntas y comentarios. Esperamos llenar sus expectativas en esta temática. Para iniciar, hablaremos de los procesos clave necesarios para crear una evaluación en línea. Crear una evaluación en línea no es simplemente sentarse enfrente de la computadora y decir, voy a crear una evaluación. No, para eso, pedagógicamente, existen unos procesos que debemos de tomar en cuenta. El primer proceso está ligado con el propósito. Y el propósito es, ¿para qué vamos a evaluar? Es importante compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje para que ellos conozcan lo que se espera de ellos y de esa forma puedan sentirse parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues este propósito ayudará a que estén involucrados en cada parte del proceso y que a la hora de medir sus conocimientos lo hagan motivados y con ganas de mostrar lo que saben. Luego, el siguiente proceso es conocimientos. ¿Qué vamos a evaluar? Tomar en cuenta los objetivos que se plantearon en el proceso de propósito, las destrezas de los estudiantes y los contenidos que se les compartieron para destacar lo que necesitamos medir. No todo lo que enseñamos tiene que ser medido. Recordemos que más a veces es menos. Concentrémonos en los procesos más significativos que enriquezcan el aprendizaje. El método nos hace una pregunta y es, ¿cómo evaluar? En este proceso se toman en cuenta las diferentes estrategias de evaluación que se pueden hacer. Tomar en cuenta las diferencias de aprendizaje y las diferentes formas de aprender a la hora de evaluar, lo que nos lleva a realizar evaluaciones que respondan a las necesidades de los estudiantes. Las evaluaciones pueden ser evaluaciones escritas, evaluaciones orales, audiovisuales y hasta físicas. No precisamente un mismo método de evaluación va a ser igual para todos los estudiantes. La importancia es variar el método para que de esta forma podamos alcanzar las diferentes habilidades y formas de aprender de los estudiantes. Pues hoy aprenderemos una herramienta en línea que será muy valiosa para ustedes. Sin embargo, no es la única. Así que sí les pedimos esa parte pedagógica y motivacional para variar este tipo de métodos. Otro proceso clave es recursos. Recursos nos hace una pregunta generadora muy importante y es, ¿con qué evaluar? Tomar en cuenta las herramientas que se tienen para evaluar. En esta oportunidad, como les decía, aprenderemos a usar una herramienta en línea que nos proporcionará muchos beneficios y a la vez hará que los estudiantes puedan enfocar su atención en recursos visuales y a la vez gamificados, ya que ellos pueden conocer inmediatamente su calificación, lo cual los motiva a hacerlo mejor la siguiente vez. Y el último proceso que hemos tomado en cuenta es la retroalimentación. ¿Se cumplió lo esperado? Es fundamental medir
lo que se aprendió a través del refuerzo positivo, para lo cual es importante dar a conocer lo que se alcanzó y lo que aún se necesita reforzar de forma conjunta con los estudiantes para que se involucren desde el principio y se sientan aún más motivados y que sientan que su aprendizaje es significativo. Aprenderemos también buenas prácticas a la hora de crear estas evaluaciones. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Tenemos 6 buenas prácticas que nos ayudarán. La práctica número 1 es dar a conocer los objetivos de aprendizaje a los estudiantes. Es clave que ellos sepan qué van a aprender. Luego, empoderar a los estudiantes con los conocimientos requeridos. Hoy que ya sé qué voy a aprender, me apropio de lo que necesito aprender, de mi meta, de mi objetivo, para luego empoderarlos con todos los conocimientos que necesitan para alcanzar estos objetivos. En el número 3 nos dice emplear diversos métodos de evaluación. Como les decía, dependiendo de los estudiantes que nosotros tengamos, ya ustedes como profesores que se desempeñan en diferentes áreas, a veces son doctores, a veces son psicólogos, oftalmólogos, y al profesor le toca un poco de todo. Entonces, emplear diferentes métodos de evaluación nos ayuda a que tanto los estudiantes que son kinestésicos, que se están moviendo, entonces crear también una evaluación para ellos es importante, no solo porque aprenden más, sino porque se sienten motivados y tomados en cuenta. Otra práctica es, en el número 4, diseñar recursos educativos multisensoriales. El cerebro aprende a partir de sensaciones. El cerebro es somático. Somático significa que aprende a través de sensores, a través de sentidos. Y entre más sentidos nosotros toquemos, entre más multisensorial nosotros hagamos nuestros recursos, vamos a enfocar la atención de los estudiantes de una forma que ellos, créanme, no se les olvidará lo que han aprendido. En el número 5 tenemos proveer espacios de autoevaluación y coevaluación. Qué importante es que el compañero que tenemos a la par nos diga, Claudia, lo que estás haciendo puede ser mejor. Entonces, eso motiva al estudiante a decir, tiene razón, lo voy a mejorar. Y esa es la coevaluación. Autoevaluación, yo decir, esto lo puedo hacer mejor y lo mejoro. Y en el número 6 tenemos hacer del proceso educativo una experiencia placentera. El cerebro aprende a través del placer. Y lo que nos da placer es lo que nos llega a nuestro sistema de recompensa, lo que nos lleva a nuestro sistema de conocimiento y de concentración. Así que hagamos que el proceso educativo sea placentero, que aprender sea lo más emocionante y lo que nuestros estudiantes buscan. De esa forma, el proceso educativo y evaluativo será más fácil. Ahora aprenderemos a diseñar una evaluación en Google Classroom. Primero, veremos una orientación inicial. ¿Qué necesito? Necesito primero irme al sitio de Google Classroom, luego ingreso a mis clases, veo que ya tengo todas mis clases ahí en mi muro, doy clic a la clase a la que deseo ingresar. Ustedes podrán observar que en su muro de novedades puedo tener todas las novedades, todo lo nuevo que ha estado pasando o que ha estado haciendo mi profesor en ese tiempo. En trabajo de clase nosotros tenemos ya programadas nuestras unidades. Simplemente damos clic en crear, creamos temas. Es importante tener vinculados temas a la hora de hacer nuestra evaluación. Y si no lo tenemos, ya veremos más adelante que dentro de la evaluación también podemos crear temas. Pero para el ejemplo decidimos crear los temas antes. Si ustedes se fijan, ya estoy organizando mi clase con los temas, entonces ahora creo la tarea. Para crear la tarea yo ingreso el título, las instrucciones, agrego un archivo si es necesario, agrego un vínculo, en este caso
vamos a agregar nosotros un archivo para una tarea. Pero quiero decirles algo muy importante y que deben ustedes de tomar en cuenta. Para crear evaluaciones en línea, si yo hago este proceso de crear tarea, esta tarea no se evaluará automáticamente. ¿Por qué? Porque no será posible importar calificaciones. Ojo con eso. Si damos crear tarea, no podremos importar las calificaciones y ustedes están viendo en el video el ejemplo de esto. Por lo tanto, si lo que estamos buscando es hacer cuestionarios en línea o evaluaciones en línea, la opción crear tarea no es la más indicada. Porque ustedes van a decir, pero ¿y entonces cómo importo las calificaciones? Que es un proceso que a nosotros como profesores se nos va a hacer muy fácil más adelante. Por lo tanto, dijimos, crear tarea no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tendremos que evaluar de forma manual. No se nos evaluará automáticamente, ya que no es posible importar las calificaciones. Entonces, ¿qué les recomendamos? Si desean que se les evalúe automáticamente, haremos este proceso que se llama crear una tarea con cuestionario. ¿Cómo se hace? Para crear una tarea con cuestionario, damos clic en crear, elegimos tarea con cuestionario, completamos los datos que se nos piden, agregamos un título, agregamos instrucciones. Ojo con las instrucciones, deben ser instrucciones claras y breves, ya que es lo primero que el estudiante va a leer. Así que entre más breve y conciso lo hagamos, más contundente será para el estudiante. Ya tenemos las instrucciones, ahora vamos a configurarlo. Elegimos a qué grado nosotros se lo vamos a asignar y si se lo vamos a asignar a ciertos estudiantes o a todos los estudiantes. Si usted desea agregarlo a ciertos estudiantes, puede hacerlo. En este caso lo haremos para todos los estudiantes. Elegimos una categoría de calificación. Estas categorías de calificación y el total de puntos ya ustedes los van a haber configurado anteriormente. Establecemos si es requerido una fecha de entrega límite. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ponemos una fecha límite, por ejemplo, el 16 de abril, y ponemos una hora límite, los estudiantes podrán seguir enviando sus tareas después de esta hora. Lo que va a ocurrir es que les va a salir como entrega tardía, sin embargo, podrán entregarla. También es importante agregarle un tema a nuestro formulario. ¿Cómo configuramos una evaluación en línea? Les recuerdo que en este momento pongamos completa atención a esto y después ustedes tendrán la oportunidad de practicar estos procesos. Para configurar una evaluación en línea, será necesario que sigamos los procesos que se nos muestran a continuación. Ya tenemos el título, las instrucciones, pues ahora vamos a observar que la opción importación de calificaciones esté activa. Al haber elegido una tarea con cuestionario, la importación de calificaciones estará activa automáticamente. Ingresamos al cuestionario. Si pueden observar, el cuestionario en este momento está limpio. Nosotros agregamos el título y vamos a agregarle un tema. Seleccionamos una imagen. Podemos elegir una imagen desde las categorías o subir una imagen. Si vemos la imagen que nos gusta, la seleccionamos y damos clic en insertar y la imagen aparecerá como encabezado de nuestro cuestionario. Elegimos un color de tema y un color de fondo si es necesario. Además, es posible cambiar el estilo de fuente. Una vez configuramos las opciones del tema, daremos clic en vista previa para observar cómo nuestro formulario nos va quedando. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Regresamos y ahora vamos a hacer las configuraciones. En general,
No es necesario recopilar las direcciones de correo electrónico de los estudiantes. Sin embargo, es importante limitar a una respuesta para que los estudiantes contesten una sola vez. En la opción de presentación, haremos las siguientes configuraciones. Mostraremos la barra de progreso y haremos que el orden de las preguntas sea aleatorio. En cuestionario, es necesario que convertir en cuestionario esté habilitado. Luego vemos qué vamos a mostrar a nuestros estudiantes. Que la calificación se muestre inmediatamente después de cada entrega. Además, vemos que los estudiantes que responden podrán ver respuestas correctas, respuestas incorrectas o como nosotros lo configuremos. En este momento aprenderemos cómo diseñar la evaluación en línea. Este es un proceso muy importante, ya que Google Classroom nos permitirá crear evaluaciones en línea con diferentes opciones de pregunta, para lo cual nosotros les recomendamos variar las opciones y hacerlas vistosas para los estudiantes. Veamos cómo es este proceso. Ya tenemos configurado nuestro cuestionario, ya tenemos un tema. Ahora venimos y agregamos la pregunta. Ya tenemos la pregunta y vamos a ver las opciones de respuesta. Las respuestas que necesiten que el estudiante ingrese texto, esas respuestas serán necesario que el docente las lea y las evalúe de forma manual. Todas aquellas preguntas a las cuales los estudiantes solo tengan que dar clic para elegir una respuesta, estas se evaluarán automáticamente y es el caso de opción múltiple. Elegimos opción múltiple para este ejemplo, agregamos las opciones de respuesta. En este caso voy a crear una de verdadero o falso. En clave de respuesta, nosotros asignamos la cantidad de puntos que daremos a ese formulario. En este caso, yo le daré 1 punto. Además, es importante marcar que la respuesta sea obligatoria para que el estudiante tenga que contestarla. En clave de respuesta, también es importante verificar la respuesta correcta. Seleccionamos la respuesta correcta y esto nos permitirá que cuando el estudiante esté contestando, la evaluación se haga de forma automática. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros para agregar preguntas? Si yo agrego una pregunta, vamos a ver en el video, agregamos una pregunta, importar preguntas, agregar título y una descripción. Podemos agregar imágenes, agregar videos y agregar secciones dentro de nuestro cuestionario. Estas son posibilidades que tenemos. Si quiero borrar una pregunta, simplemente doy clic en el basurerito, que es la opción eliminar, y la pregunta está eliminada. Para importar preguntas, es necesario que yo tenga un formulario ya hecho anteriormente. Pues selecciono el cuestionario, doy clic en seleccionar y si observan, les aparecen todas las preguntas que están en ese cuestionario. Yo las leo y veo que sí son las que yo necesito. Si el cuestionario tiene muchas preguntas y solo necesito 3 o 4, simplemente selecciono las que necesito o las selecciono todas de ser requerido. Doy clic en importar preguntas y si observan ya tenemos todas las preguntas que importamos desde ese cuestionario. Tenemos preguntas con imágenes, preguntas de opción múltiple sin imágenes. Estas son preguntas que nosotros hemos importado de un formulario que ya teníamos hecho anteriormente. Observamos que tenemos un total de 6 puntos y configuramos que el total debe ser de 10 puntos. Por lo tanto, vamos a agregar otra pregunta. En este caso elegiremos una pregunta de opción múltiple. Ingresamos la opción de respuesta.
Y para este ejemplo vamos a ingresar una imagen en cada opción de respuesta. Damos clic en agregar imagen. En este caso haremos una búsqueda de imágenes desde Google. Agregamos el término o la palabra de búsqueda, seleccionamos la imagen, damos clic en insertar y observamos que la imagen aparece en la opción de respuesta. Y de esa forma podemos seguir agregando más imágenes a nuestras opciones de respuesta. No olviden seleccionar la respuesta correcta y agregar la cantidad de puntos, ya que si no seleccionamos la respuesta correcta, no se evaluará automáticamente porque no hemos seleccionado la respuesta. Por lo tanto, este paso es clave. Y además, no olvidemos también marcar que la respuesta sea obligatoria para que los estudiantes puedan contestar o deban contestarla más bien. Aún tengo 8 puntos, por lo tanto voy a ver, ya no quiero agregar más preguntas. Entonces voy a observar qué pregunta puedo agregarle más valor para que mi cuestionario logre llegar al total de puntos requerido. Una vez logramos el total de puntos requerido, nuestro cuestionario está finalizado. Recordar también que todos los cambios que hagamos se guardan de forma automática. Asignaremos ahora la evaluación en línea. Ya creamos nuestra evaluación en línea, ya la configuramos, entonces ahora viene el turno de asignarla a nuestros estudiantes. Para asignarla a nuestros estudiantes, vemos que ya tenemos todo completo. Vamos a irnos a los 3 puntitos, vamos a editar para observar que todo esté correcto. Y una vez correcto, damos clic en asignar. Esperamos que el proceso de asignación de la tarea y podemos ver, en mi clase yo solo tengo configurados 3 estudiantes, de ejemplo. Es por eso que tengo solo 3, que solo se lo he enviado a 3 estudiantes. Si gustan, les voy a repetir ese proceso para que vean que es un proceso muy sencillo. Ya tengo mi cuestionario listo, ya tengo todo configurado, ya tengo todas mis preguntas, mis opciones de respuesta. Doy clic en editar para dar un último vistazo y una vez lo tengo listo, doy clic en asignar. Y automáticamente se les asignará a mi grupo de estudiantes, los cuales para mi ejemplo son 3. Ahora nuestros estudiantes van a completar la evaluación en línea. Este perfil que les voy a poner en este momento es un perfil de estudiante. ¿Cómo el estudiante va a completar esta evaluación? Viene el estudiante y entra a su clase. Observa que la profesora le ha asignado una prueba evaluativa. Esta es la prueba que nosotros hemos creado. El estudiante lee y va contestando las preguntas una a una. Si ustedes observan, las preguntas tienen un asterisco rojo, lo que significa que son obligatorias. Ya el estudiante ya ha completado su evaluación y ahora, como le configuramos que pueda ver sus respuestas correctas, ahí estamos viendo que el estudiante puede ver las respuestas correctas. Cuando es incorrecta, también en este caso, si se lo configuramos, podrá verlo. Y ahora el estudiante ya conoce que sacó 9 de 10 puntos. Ya el estudiante lo contestó. Ahora vamos a ver como profesores cómo entregar la evaluación en línea, cómo ver esa entrega. Perdón, en este proceso ya el estudiante lo completó. Ahora el estudiante va a entregar la evaluación en línea a su profesor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Veamos el proceso. Ya la completó, pero no la ha entregado. Entramos a ver tarea.
El estudiante, si lo desea, puede enviar un comentario privado al profesor o simplemente da a marcar como completada. Una vez el estudiante lo marca como completada, ya el profesor podrá ver la calificación de este estudiante. Este proceso es muy importante, debido a que si el estudiante completa el formulario, pero no entrega la tarea, el profesor no va a poder ver su calificación. Así que el primer paso es completar su tarea, su cuestionario, su evaluación en línea, y luego ir a la tarea y entregarla. Ahora el profesor va a importar calificaciones de la evaluación en línea. ¿Cómo importa calificaciones el profesor? El profesor entra al formulario y ve la cantidad de respuestas que los estudiantes han hecho. En este punto, no sé quiénes han contestado, solo sé cuántos estudiantes han contestado. Es posible crear una hoja de cálculo a partir de las calificaciones. Veo que tengo de 3 estudiantes, 1 lo ha entregado. Si yo ya quiero importar calificaciones, doy importar calificaciones. Doy clic en importar y podré observar que mis calificaciones ya han sido importadas. Ya mi estudiante ya tiene la calificación, tenía calificación 9 en borrador y entonces ya veremos la calificación que le queda completa. Regresamos al cuestionario y si es posible, deshabilitamos que se acepten más preguntas. Si lo deshabilitamos, ya más estudiantes no podrán contestar el cuestionario. Y entonces ahora entramos y vemos que nuestros estudiantes ya tienen la evaluación requerida. Y ustedes me podrán decir, pero Claudia, ¿por qué voy a deshabilitar las respuestas de los estudiantes? Más adelante, cuando ustedes vayan aprendiendo más y practicando más de Google Classroom, van a ver que pueden ustedes hacer clases en línea en el momento. Entonces, para ese caso, ustedes pueden decir, yo podría hacer uno en ese momento y decirles, al terminar esta clase, vamos a hacer por ponerles un ejemplo, una evaluación en línea. Y yo les puedo decir, tienen 10 minutos para hacerla. Entonces, en 10 minutos, yo cierro las opciones de respuesta y nadie más podrá contestar. Esa es una forma de cómo ustedes pueden hacerla, o si quieren darles más tiempo y hacerla en un proceso diferente, asignan cuánto tiempo les pueden dar. Pero siento que ya ustedes más adelante que tengan más práctica y ya tengan reuniones en vivo con sus estudiantes, sí sería bien emocionante que ustedes hicieran eso, que al final de la clase les pongan una evaluación, les asignen una evaluación en línea, les den tantos minutos para que sus estudiantes contesten y luego ustedes cierran las opciones de respuesta, cierran el cuestionario, ya nadie contesta y ustedes automáticamente verán el resultado de esa evaluación. Ya el estudiante me completó su cuestionario y le dije, no es solo completarlo, ojo con eso, es completarlo y luego devolver la tarea a su profesor, entregar la tarea a su profesor. Si el niño o la niña solo les hago hincapié con esto porque puede pasarnos, que el estudiante la completó y cree que ya llegó a su profesor. No, la completo, entro a mi clase y le entrego la tarea a mi profesor y ahí termina el proceso. Ya el profesor con todas estas tareas entregadas, ¿qué es lo que va a hacer? Ya observamos en el video anterior que las evaluó. Entonces ahora va a devolver la calificación de la evaluación en línea a los estudiantes. ¿Cómo es este proceso? Veamos. Entro a mi clase, me voy a calificaciones. Yo puedo observar que ya mi prueba objetiva ha sido realizada. Les di tiempo extra a mis estudiantes para que lo hicieran, por eso unos me aparecieron en que me lo entregaron tarde. Sin embargo, cuando lo tengo en borrador, necesito dar devolver.
la opción devolver lo que me está diciendo que este niño, al yo darle devolver, automáticamente él podrá ver qué nota ha sacado. Entonces, sí es importante como docentes no dejar las notas en borradores. Al inicio es bueno tenerla en borrador porque esto nos permite hacer modificaciones, pero una vez estamos seguros de que es la respuesta correcta, damos clic en devolver. En este caso vemos que la niña Sofía Méndez sacó 9 de 10 puntos, damos clic en devolver para que ella pueda ver su calificación ya en su cuaderno y ver lo que ha sacado. También puedo revisar nuevamente el formulario para ver en qué Sofía ha fallado y como teníamos los procesos clave, retroalimentar en lo que le puede ayudar. Esta retroalimentación puede ser a través de un comentario en privado para ella. Si ustedes observan, los procesos son súper fáciles, tienen muy pocos pasos, pero sí es importante practicarlo. Si ustedes ya tienen sus usuarios, pueden empezar a crear cuestionarios para que ustedes tengan esa práctica. De esa forma, cuando ustedes ya tengan sus estudiantes y todo listo, ustedes ya tienen formularios hechos para que luego solo los importen a sus nuevos cuestionarios. No sé si hay preguntas, comentarios. Este Claudia, es un buen momento. como tenemos algo de tiempo, si querés regresar a la parte donde se crearon las preguntas, para volver a mostrar el proceso, cómo se crean los diferentes tipos de preguntas y cómo se les ponen los puntos y se selecciona la respuesta correcta. De acuerdo, creo que es de diseñar. Sí. Como les decía, tenemos el cuestionario. Ya para este tiempo nosotros ya lo configuramos, ya pusimos una imagen como encabezado, ya cambiamos el color de tema, el color de fondo, ya establecimos las configuraciones, dimos una vista previa. Quiere decir que nuestro cuestionario está listo para que nosotros agreguemos las preguntas y opciones de respuesta. Agrego la pregunta, lo voy a ir pausando para que ustedes lo vayan viendo despacito. Agregamos la pregunta. ¿Y qué opciones de respuesta tenemos? Puede ser una respuesta breve, una respuesta de párrafo. Y lo que les decía, cuando ustedes hacen, si es una respuesta breve, una respuesta de párrafo, si es una carga de archivos, porque los estudiantes podrían subir un archivo, ya sea una imagen, un documento, un PDF. Si es una carga de archivos de los estudiantes, si son campos de completar, en este caso como fecha y hora, siempre que los estudiantes tengan que digitar o cargar algún archivo, es importante que el docente tome en cuenta que lo evaluará de forma manual. Y les decía, cuando sea de opción múltiple, casillas de verificación, listas desplegables, que simplemente el estudiante elige una respuesta correcta, que ya nosotros anteriormente hemos configurado como respuesta correcta, son las que estamos diciendo que se les evaluarán de forma automática. Así que sí es importante tomar en cuenta qué opción de respuesta es la que nosotros necesitamos para saber también de qué forma la vamos a evaluar una vez el estudiante la haya completado. Para este ejemplo tenemos opción múltiple. Luego agregamos las opciones de respuesta. En este caso hemos hecho una de verdadero o falso. Clave de respuesta nos permite asignar la cantidad de puntos que daremos a esa evaluación en línea. Los puntos pueden variar y depende de cuánto nosotros hemos ponderado darle. También es importante marcar la respuesta como obligatoria para que el estudiante deba contestarla. También en clave de respuesta es fundamental que elijamos nosotros cuál va a ser la respuesta correcta, ya que de esta forma es que nuestro cuestionario o nuestra evaluación será calificada. Una vez hecho, damos clic en finalizado y observamos que ya tenemos la pregunta,
las respuestas, la respuesta correcta y la ponderación de puntos. En formularios yo puedo agregar preguntas, importar preguntas, agregar título, una descripción, puedo agregar una imagen, puedo agregar un video y puedo agregar una sección a mi formulario o a mi cuestionario. Vamos a agregar una pregunta para ver el proceso de eliminar preguntas. Damos clic en el basurero, que significa eliminar, para borrar por completo una pregunta que nosotros tengamos. Este proceso de importar preguntas, lo que yo les decía, este es un buen momento para que ustedes puedan practicar. En este caso, pueden practicar haciendo formularios, cuestionarios en línea. Cuando ustedes, ¿por qué les digo yo practíquenlo? Ustedes ya conocen los contenidos que dan, ya conocen los objetivos que enseñan, las competencias, los indicadores de logro. Entonces, yo les aconsejo que hagan formularios, que hagan evaluaciones en línea, porque esta opción de importar cuestionarios a mí me parece maravillosa, porque ustedes ya los tienen hechos y simplemente los llevan a un nuevo formulario. Entonces, sí, excelente. Perdón, esa era una de las preguntas que hacían de cómo poder reutilizar algo que ya habían hecho en formularios. Ahí les vas a mostrar el proceso. Sí, dábamos clic, como dijimos, en importar pregunta, en importar preguntas y luego aquí tengo yo formularios que ya he hecho anteriormente. Voy a venir y voy a seleccionar el formulario que yo creo que es el que me va a servir. Le doy clic en seleccionar. En este caso, yo puedo tener cuestionarios. Imagínense que ustedes dicen, voy a tener un cuestionario donde voy a evaluar redacción. Otro donde voy a evaluar, ¿qué puedo decir? Matemáticas, fracciones y este tipo de temas. Uno donde voy a evaluar diferentes áreas. Entonces, ustedes vienen y dicen, de este formulario no me van a servir todas las preguntas, sino que me van a servir ciertas preguntas. Entonces, lo que yo hago es seleccionar únicamente las preguntas que yo creo que me van a servir para este nuevo cuestionario que estoy haciendo. Y si en un dado caso yo observo que todas las preguntas que tengo me sirven, doy clic en seleccionar todo, importar preguntas y automáticamente las preguntas que tenía en otro formulario se importan al nuevo formulario que yo estoy haciendo. Y aquí puedo verificarlo. Perdón, ahí puedo yo verificarlo. Otra cosa que es muy importante que les decía también, ay, ¿qué hice? Espérenme que yo no soy muy tecnológica, les voy a decir. Soy más profesora que tecnológica. Entonces, quiero ver por dónde íbamos. Bueno, se los voy a seguir poniendo para que lo vayan viendo en lo que yo les voy dando un consejo. El consejo que les iba a decir es, si ustedes ya tienen formularios hechos, esta opción de importar preguntas les va a ser muy valedera, porque les va a permitir a ustedes usar preguntas que ya tenían establecidas anteriormente a un nuevo cuestionario. Y es por eso que preguntaban por algo como lo de batería de preguntas, y esta es una forma de poder hacer esa parte. Sí, ustedes pueden, en este caso que les estoy mostrando en el video, en opciones de pregunta, una pregunta puede ser de opción múltiple, otra pregunta puede ser de casillas de verificación. Tenemos en Google aparecen diferentes opciones de pregunta. Ustedes pueden hacer que cada pregunta sea una opción diferente. Para el caso nosotros elegimos opción múltiple y a opción múltiple también le agregamos imágenes para que sea más vistoso. Pero si ustedes quieren que una pregunta sea opción múltiple, otro que sea de casilla de verificación, de desplazamiento, de cargar archivos, de hacer un ensayo, puede ser también. Ustedes configuran su cuestionario de acuerdo a las preguntas que ustedes quieran agregar. Y agregar preguntas variadas, en este caso como una batería de preguntas, está muy de acuerdo ya que los estudiantes pueden explorar diferentes tipos de preguntas.
Y eso sí, como profesores, tomar en cuenta que las preguntas que el cuestionario les va a evaluar automáticamente son las donde ellos dieron solo clic, que nosotros configuramos las opciones de respuesta correcta. Porque en el caso de cargar, como les dije anteriormente, de cargar archivos o de ingresar texto, sí es necesario que el profesor lo lea y le asigne una calificación, ya que de esta forma el profesor podrá leer y ver qué es lo que el estudiante ha analizado y si la respuesta satisface las necesidades de formación. Pero sí es muy importante hacer este tipo de preguntas, ya que va a dar más posibilidades a los estudiantes, como les decíamos, que aprenden de forma diferente. Pero sí es posible elegir diferentes opciones de respuesta. Estamos viendo el proceso, como les decíamos, de importar preguntas. Es importante que las preguntas que se importen, ustedes las lean, para que a la hora de que se les envíe a los estudiantes no salgamos con que esa pregunta no tiene nada que ver con el formulario. Siempre es fundamental revisarlo otra vez y revisarlo las veces que sea necesario. También es importante observar el total de puntos que se van creando. En este caso tenemos un total de puntos de 6 y yo he configurado que mi evaluación tenga un total de 10 puntos. Por lo tanto, puedo ingresar una nueva pregunta para este caso. Ingreso la pregunta. Aquí podía haber elegido otro tipo de opción que no sea múltiple. Ingreso las opciones de respuesta y voy a agregar una imagen a cada opción de respuesta. Puede ser que la imagen ya la tengan ustedes y solo la suban o la busquen desde Google. Digitan el término de búsqueda, dan clic en buscar y seleccionan la imagen. Y verán que la imagen ya aparece automáticamente en su cuestionario. Y de esa forma pueden ustedes seguir agregando todas las opciones de pregunta que ustedes tengan. Asignar el total de puntos es clave y además es clave también seleccionar la respuesta correcta y preferimos que sean aquellas opciones que tienen una respuesta correcta, sino también hacérselo ver a los estudiantes en las indicaciones que se les brindan. Y que las respuestas sean obligatorias permitirá que los estudiantes deban contestar esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Las preguntas que importé del cuestionario, yo estoy viendo que tengan el total de puntos que yo necesito. Estoy viendo que de las que importé, habían unas que solo me daban para 1 punto y podía ser que valieran 2 puntos por el tipo de contenido que están evaluando. Entonces yo vengo y simplemente la edito. Ya alcancé mi total de 10 puntos, mi formulario está completo y recordar que los cambios se guardan automáticamente. No sé si hay otra pregunta. Ahí nos preguntaban dónde quedan guardados los formularios, todos estos cuestionarios quedan guardados en su Drive, ¿verdad? Bajo la misma cuenta. Pueden importar preguntas de todos los formularios que tengan guardados durante esa misma cuenta. Entonces, por eso la recomendación es que ya pueden comenzar a elaborar ciertas evaluaciones y tenerlas como referencia y después ir armando con base en los formularios que tengan, importando las preguntas como se les mostró en el proceso. También aclarar que si vamos muy rápido o muy lento, pues eso depende un poco de las competencias tecnológicas de cada uno. Para nosotros es importante mostrar el proceso fluido en el tiempo adecuado y que ustedes después puedan ver la grabación, pausarlo. Igualmente les estaremos agregando no documentos, sino a cápsulas más pequeñas sobre procesos solo de configuración del examen, de la creación de la tarea con cuestionario, para que ustedes puedan repasando. También nos decían, por ejemplo, cómo hacer en el caso de matemática. Acuérdense que todas las herramientas tienen sus limitantes, ¿verdad? No nos va a servir de todo para todos. Entonces, lo que tenemos que aprender es a utilizarla y ver la mejor forma de poderla emplear ya en nuestra área. Alguien decía, sí, en matemáticas la podemos usar tipo PA, es decir, que estén las opciones de respuesta y los estudiantes en su cuaderno hacen el proceso, ¿verdad? Y seleccionan la respuesta correcta a la cual llegaron a través de ese proceso. Igual en parvularia. Entonces, ¿cómo poder usar estas? Primero, lo primero es descubrir cómo se utilizan.
Nuevamente, acuérdense que estamos con la metodología de que en estas sesiones ustedes observen, pregunten, vean cómo se hacen los procesos según nuestro conocimiento, cuál puede ser el más fácil para comenzar. Luego después ustedes puedan practicar con esa grabación y con los otros recursos que les agregamos y después puedan explorar otros usos. Esa es un poco la mecánica que estamos siguiendo con estas capacitaciones porque somos bastantes y el tiempo tampoco permite que podamos hacer mucho más detalle. Pero la idea ahora era mostrarle que esta herramienta está disponible, no necesariamente la tienen que ocupar para todo, ¿verdad? Tenemos que ir descubriendo, ustedes tienen que ir descubriendo los mejores usos que le pueden dar según su realidad. También nos decían de las limitantes de los estudiantes, estamos claros. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Ahorita lo importante es descubrir cómo funciona esto de las evaluaciones en línea. No sé, Ángel, si hay alguna otra pregunta ahí que puedas o que podamos revisar. Sí, aquí tenemos dos preguntas, así Dale. bien claves. El profesor José Noel nos está preguntando que si puede tener un valor de 1.5 puntos. Y la respuesta es sí. En el caso de que yo configuré que mi cuestionario iba a tener 10 puntos, depende de mí, depende del contenido, depende cómo yo lo haya planificado. Así va a ser el porcentaje que yo, o los puntos que yo le asigne a esa tarea, a esa pregunta, perdón. Puede ser que la pregunta valga 0.5, puede ser que la pregunta valga 5, que solo ponga 2 preguntas y cada una vale 5 puntos, o vale 5.5 o 4.5. Sí se puede trabajar con porcentajes. Y la otra pregunta importante, bueno, todas son importantes, pero esta me pareció bien clave. Y pregunta la profesora Francisca que si al haber respuestas abiertas y de opción múltiple, se combina la evaluación manual y automática. Es cierto. En este caso, yo voy a entrar a mi estudiante y en mi estudiante yo voy a ver la entrega que ese estudiante me ha hecho. Al ver la entrega, como ustedes se fijaron, yo voy a ver el cuestionario que ese estudiante ha completado. Y ahí yo voy a poder asignar la calificación que voy a dar a cada una de las respuestas que voy a evaluar de forma manual. Así que sí se puede tener de esos dos tipos. También nos preguntaban, espérate, por aquí tenía una pregunta, si se puede limitar el tiempo para cada pregunta, si se puede limitar el tiempo. La vez pasada Ángel creo que lo comentó. Sí, Ángel, les quiero dar esta respuesta. Bueno, sí, con el tiempo para los que preguntan, sí se puede definir un tiempo. Sin embargo, son herramientas adicionales que luego tendremos una sesión donde vamos a explorar solo herramientas adicionales. Ahorita principalmente nos tenemos que centrar en aprender a utilizar la herramienta principal que es Google Form. Luego, en otra sesión, vamos a ver diferentes herramientas donde podemos nosotros utilizar y personalizar incluso tiempo y agregar por ahí otro tipo de contenido interesante. Excelente. Bueno, les vamos entonces a compartir la grabación de este webinar en el grupo de Classroom para que la puedan ver ustedes despacio, a su ritmo, ir practicando, por favor. Ahora la tarea que les queda es hacer una evaluación ya con su temática, agregándole imágenes, con diferentes tipos de preguntas. Esa es la tarea que tienen. Vayan guardar y todo eso se va a ir guardando ya en su cuenta. Y después nosotros también les iremos compartiendo algunas cápsulas de procesos puntuales. Si hay alguna pregunta aquí también las vamos a revisar para ver si tenemos que reforzar alguno de los temas que han visto, ¿verdad? Pero esa sería la idea, que lo puedan ustedes ver el video completamente después y les vamos a agregar también algunas cápsulas para ese tema. Este tema de los formularios tiene muchas aristas, es bien interesante. Aquí lo estamos usando tipo examen, ¿verdad? También se puede usar tipo encuesta o sondeo, digamos, donde no hay respuestas correctas. Entonces hay diferentes formas, pero aquí lo hemos mostrado como cuestionario con la facilidad que ustedes pueden importar las notas que se calificaron automáticamente, calificar leyendo la respuesta si hay alguna pregunta abierta y ponerle ustedes la ponderación, los puntos que se merece esa respuesta. Y bueno, así van. Entonces, gracias por habernos acompañado este día. Les vamos a compartir nuevamente, les decimos la grabación para que puedan practicar a su ritmo. Nuevamente la tarea es que puedan hacer
su propia evaluación. Comiencen a jugar ya con todas estas herramientas. Como decían allá, este proceso implica mucho de ustedes, de practicar, de jugar, de equivocarse. No importa si hacen un formulario malo, no pasa nada. Pueden hacer otro y otro y otro, y no pasa nada. Así que muchas gracias, Claudia. Gracias por toda la explicación. Con gusto. Excelente. Bueno, nos vemos el día jueves. No va a haber sesión en vivo y en directo. Les vamos a poner a las 8 de la mañana una narración completa, una explicación completa y bien mostrada del uso de Gmail, del correo electrónico, con varios trucos para que ustedes puedan organizar de mejor forma sus comunicaciones a través de este medio. Así que este jueves no tenemos sesión en vivo y en directo. Va a ser una entrega a través de Google Classroom y en estos días también les estamos colocando otros procesos más para reforzar lo de las tareas, la grabación de este webinar y ya procesos puntuales de evaluaciones. Muchas gracias y saludos.